Hola y bienvenidos a esta lección. A continuación vamos a ver el tema de encapsulamiento en Java. ¿Están listos? ¡Vamos! Bien, en la figura podemos observar un diagrama de un objeto, en el cual vamos a empezar a trabajar el tema de encapsulamiento. Lo que hemos visto hasta el momento es que los datos de nuestra clase los podemos manipular de manera directa desde una clase externa. Sin embargo, esto no es buena práctica, así que para esto vamos a aplicar el concepto de encapsulamiento. Y lo que vamos a hacer es que todos los datos de nuestra clase, del objeto que estamos instanciando, los vamos a convertir en privados. Anteriormente no les estábamos agregando ningún modificador de acceso. A esto se le conoce como modificador de acceso como package o default, y pueden ser accedidos directamente desde clases que están dentro del mismo paquete. Sin embargo, esto no es buena práctica, así que para ello ahora vamos a utilizar un modificador de acceso llamado private. Y este modificador de acceso privado va a evitar que podamos acceder directamente a los datos. Ahora la pregunta es cómo accedemos ahora a estos datos. Lo que vamos a hacer es crear los métodos que se conocen como métodos de acceso, precisamente porque estos métodos nos van a permitir acceder a los atributos de nuestra clase, a los atributos que ahora van a ser privados. Y los métodos de acceso van a ser públicos. Y lo que vamos a hacer es crear dos métodos por cada atributo. Vamos a crear un método llamado get para obtener información del atributo y también un método set para modificar el valor del atributo. Así que por cada atributo privado vamos a tener dos métodos, un método get para obtener la información del atributo y un método set para modificar el atributo. Bien, vamos a poner en práctica esto. Aunque ya tenemos nuestra clase de persona, vamos a crear un nuevo proyecto para comenzar desde cero con este concepto de encapsulamiento. Así que damos clic en File, New Project, seleccionamos Java with An y posteriormente Java Application. El nombre del proyecto se va a llamar encapsulamiento. No vamos a crear ninguna clase principal de manera automática, todo lo vamos a crear manualmente. Damos clic en finalizar y podemos cerrar los proyectos anteriores. Por ejemplo, el proyecto de aritmética, si ya no lo estamos utilizando de momento, damos clic derecho y close. Y también el proyecto de Hola Mundo. Y solamente nos quedamos con el nuevo proyecto. Bien, ahora como siguiente paso vamos a crear nuestra clase persona. De igual manera esta clase ya la hemos venido trabajando, pero vamos a comenzar de cero para que quede claro este concepto de encapsulamiento. Así que sobre Source Packages vamos a crear una nueva clase. Clic derecho, New, Java Class. La clase se va a llamar persona y la depositamos en el paquete de dominio. Normalmente así se le va a llamar a este paquete donde vamos a depositar las clases que resuelven el problema que estamos analizando, es decir, las clases de dominio. Así es como se le conoce a este tipo de clases. Conforme vayamos avanzando se van a ir familiarizando más con estos conceptos, pero de momento vamos aplicándolos para que nos vayamos familiarizando desde este momento. Posteriormente definimos nuestra clase public class, la clase se llama persona y abrimos y cerramos llaves. Todo esto lo tenemos de manera automática. Ahora lo que vamos a hacer es agregar algunos atributos, pero estos atributos de nuestra clase ya no van a ser de tipo default o package, sino que ahora vamos a utilizar el modificador private para que otras clases, incluso aunque estén dentro del mismo paquete, no puedan acceder ni modificar directamente los atributos de esta clase persona. Así que para ello vamos a definir los atributos de tipo private, va a ser string y agregamos el atributo de nombre. Más adelante, cuando creemos objetos de esta clase, vamos a ver en qué nos afecta utilizar private. Posteriormente vamos a agregar otro atributo de tipo double, llamado sueldo, y también un atributo de tipo boolean, llamado eliminado. Vamos a ver estas tres variantes de tipos, ya que cada uno puede tener sus particularidades, sobre todo el tipo boolean, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora vamos a agregar un constructor con tres argumentos, así que definimos el constructor public. Recordemos que un constructor no regresa ningún tipo de dato y un constructor se debe de llamar exactamente igual que el nombre de nuestra clase. Así que ponemos persona y definimos el constructor para inicializar los tres atributos. Así que recibimos el argumento de nombre, sueldo y también el boolean de eliminado. Y con esos argumentos inicializamos cada atributo de nuestra clase. Así que con this accedemos al atributo de nombre y le asignamos el valor del argumento que estamos recibiendo. Para este momento ya debería estar claro qué es lo que estamos haciendo en este momento cuando estamos utilizando el operador this. Simplemente estamos diferenciando el atributo de nuestra clase del argumento que estamos recibiendo.
Los argumentos son variables locales a este constructor y estos atributos son atributos de la clase. Así que corresponden a toda la clase y si utilizamos el operador this, accedemos a los atributos de nuestra clase. Bien, con esto ya tenemos el constructor y como siguiente paso vamos a definir los métodos get y set para cada atributo de nuestra clase. Incluso el IDE tiene este concepto ya implementado. Si damos clic derecho, damos clic posteriormente en Insert Code y entramos a la opción de Getter and Setter, es precisamente este concepto que vamos a aplicar. De momento nosotros vamos a crear el código manualmente para que vean qué significa y cómo se maneja este concepto. Pero una vez que ya lo hayamos entendido, entonces podemos apoyarnos del IDE para que genere los métodos get y set de cada atributo. Bien, vamos a comenzar con el atributo de nombre. Vamos a generar su método get. El método get, como hemos comentado, es para recuperar la información. Así que definimos un método público. Los métodos get y set deben de ser públicos. Así que definimos public, get, y recordemos que si utilizamos más de una palabra en el nombre, entonces la primera letra de cada nueva palabra comienza con mayúscula. Por lo tanto, en este caso ponemos get y la N de nombre debe de ser en mayúscula. Aunque el atributo está definido en minúscula, simplemente por anteponer una palabra, en este caso la palabra get, entonces el atributo comienza con N mayúscula. Y si tuviera dos palabras, por ejemplo nombre completo, por poner un ejemplo, entonces el método se debería de llamar también get nombre completo. Simplemente es un ejemplo para que vean cómo es que se generaría el método get y set respectivo de ese atributo. Así que debemos de respetar esta nomenclatura de Java, ya que posteriormente vamos a ver el concepto de Java Beans y todo lo que estamos estudiando se va a aplicar a este concepto de Java Beans. Bien, pero de momento estamos generando el método get para recuperar el nombre, el atributo de nombre. Este método no recibe ningún argumento, pero va a regresar un string, ya que es el tipo de dato de ese atributo de nombre. Así que ponemos return this y accedemos al atributo de nuestra clase, el atributo de nombre. Y por cada atributo tenemos que regresar solamente el atributo que estamos analizando. Así que en este caso getNombre solamente regresa el atributo de nombre. Y ahora vamos a definir el método set para modificar el atributo de nombre. Así que ponemos el método public, no regresa nada. Y el método se va a llamar set, ya que significa modificar en inglés. Get significa recuperar y set modificar. Así que en este caso set, nombre. De igual manera la primera palabra, como es un método, inicia en minúscula. Pero la primera letra de cada palabra subsecuente inicia con mayúscula. Y en este caso, debido a que vamos a modificar el atributo de nombre, entonces vamos a recibir un parámetro. El parámetro de nombre. Y posteriormente lo que hacemos es modificar el atributo de nombre, ya que precisamente este método ese es su objetivo. Y podemos observar ya cómo esta línea toma forma. Utilizando el operador this, estamos recibiendo una variable local llamada nombre, pero como ya estamos utilizando el operador this, no hay ninguna confusión al definir esta línea. Del lado derecho es el argumento que estamos recibiendo en el método y del lado izquierdo el atributo de nuestra clase. Así que estos dos métodos son los que van a permitir recuperar información y modificar información del atributo de nombre. Bien, y como siguiente paso vamos a definir los mismos métodos get y set, pero para el atributo de sueldo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Definimos el método double get sueldo y solamente va a regresar el atributo de sueldo. This sueldo. Y ahora vamos a modificar ese atributo. No regresa nada, ya que solamente lo vamos a utilizar para modificar el atributo de sueldo, pero sí recibimos el argumento de sueldo. Y lo vamos a utilizar para modificar precisamente el atributo de sueldo. Es exactamente lo mismo, pero solamente para el atributo de sueldo. Los métodos getSueldo y setSueldo. Y por último vamos a agregar los métodos get y set para el tipo boolean. Aquí va a haber un detalle, ya que debido a que es un tipo boolean, en lugar de utilizar get para recuperar la información, se va a utilizar la palabra is, ya que un boolean viene siendo como una pregunta. Entonces por ello es que en inglés se utiliza is en lugar de get para los tipos boolean. Vamos a ver cómo es esto. Definimos el método para recuperar el valor de eliminado. Entonces en lugar de poner get
eliminado. Esto no se maneja así en los tipos boolean. En lugar de get, vamos a utilizar is para preguntar si está eliminado. Y retornamos el atributo de eliminado. Así que esa es la única diferencia cuando trabajamos con tipos booleanos. Cuando vamos a recuperar el valor, en lugar de utilizar get, utilizamos is. Y posteriormente definimos el método set. En este caso es lo mismo. Set eliminado. Recibimos el tipo boolean, el argumento de eliminado, y lo utilizamos para modificar el atributo de eliminado. Bien, así que revisen hasta aquí. Esta es la clase que estamos trabajando. Y si vemos el navegador, tenemos del lado izquierdo el constructor de la clase con 3 argumentos, los métodos get y set para cada atributo, y además los atributos privados. Incluso podemos observar que cambia la figura. Del lado izquierdo, aquí tenemos un candado. Eso significa que es un atributo privado. Y en el siguiente video, donde vamos a crear objetos de esta clase, vamos a ver cómo trabajar con ese atributo privado. Bien, eso es todo por este video y nos vemos en el siguiente. Saludos.